Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A nombre de la Facultad de Derecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les damos la más cordial bienvenida al seminario La labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y protección de los datos personales. Agradecemos la presencia de todos los aquí reunidos y a todos aquellos que siguen esta transmisión vía internet. Solicitamos a ustedes sean tan amables de apagar sus celulares y aparatos localizadores o bien ponerlos en modo vibrador. A continuación, me permito presentar a los distinguidos miembros del Presidium quienes nos honran con su presencia en esta ceremonia de inauguración. Maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, académico de esta Facultad de Derecho. Doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora María Patricia Cruzán Villalobos, comisionada del INAI y coordinadora de este seminario. Doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general de la Facultad de Derecho. Y presidiendo este acto, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad. A continuación, cedo la palabra a la doctora María Patricia Cruzán Villalobos, que nos dirigirá unas palabras y dará un mensaje de bienvenida como coordinadora de este seminario. Muy buenos días. Como siempre, es un honor estar en mi facultad, estar en estas aulas. Curiosamente, en esta aula recién estrenada, tuve mi examen de licenciatura. No les digo cuántos años porque no quiero que sepan qué vieja soy. Sean todos, sean todas bienvenidas, bienvenidos. Doctora Mónica González Contró, queridísima amiga, pero además espléndida abogada general de nuestra alma mater. Doctor Raúl Bustamante, director de esta facultad, en la que también me honro impartir alguna clase, y que además con un gran gusto de ver que la facultad vuelve a tener orden, vuelve a tener unos niveles, no porque no los haya tenido antes, pero porque se van superando y porque se van recuperando algunas cosas que en algunos momentos se fueron debilitando. Queridísimo maestro Luis Raúl González Pérez, nuestro ombudsperson, que ha llevado con una gran dignidad y con una gran entereza la defensa de los derechos humanos en nuestro país, enalteciendo, por supuesto, todo el tema de los derechos humanos a nivel internacional. Queridísimo maestro Sánchez Magallán, mucho gusto en tenerlo también acá con nosotros. Queridos profesores, queridos alumnos y alumnas, profesores, profesoras, representantes de los medios de comunicación, antes de dar algunas palabras, quiero agradecer a la Facultad de Derecho el apoyo para poder celebrar este seminario en esta facultad, en estas aulas, las aulas del saber, y naturalmente el gran apoyo también por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como también la buena disposición
por parte de mis compañeros comisionados del INAI, quienes por cierto no están presentes ahora, 2 por estar en alguna comisión externa a la institución y los demás por estar también atareados en una conversación justamente en ese momento, hablando de los temas de la ley de comunicación y de las políticas que vienen en comunicación social, motivo por el cual no pudimos modificar horarios para que nos hubieran acompañado. Y de manera muy especial quiero agradecer a 2 jóvenes que han sido coordinadores y que han hecho realmente que este seminario, a quienes prácticamente se les quedó toda la responsabilidad de organizarlo, lo hayan logrado y lo hayan conseguido con el éxito que estamos viendo. Y ellos son los maestros Luis Alberto González y el maestro Diego Guerrero. Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias, Diego. Los saludo con respeto y con afecto. Me alegra que nos encontremos, como decía esta mañana, en estas aulas, las aulas del saber, y que nos encontremos con un interés en común, que es la defensa de la democracia a través de la reflexión sobre derechos humanos. Es una inquietud compartida, o muchas inquietudes compartidas, que permitirán intercambiar razonamientos útiles para la vida cotidiana y para fortalecer los lazos que se forjan a través de la comunicación y la información. Rindo respeto a todos aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida honrando a su profesión y deseo que el respeto a su labor se enaltezca y se reconozca en la dimensión que tiene. Permítanme revelarles unas sencillas reflexiones. Seré breve. En 1917, las llamadas garantías individuales en nuestra novedosa Constitución transformaron la historia de México, de un México ansioso por libertad y justicia, justicia social. Mutilado por la pérdida de gran parte de su territorio en 1848, no había logrado conciliar los intereses sociales que luego pregonaron nuestros constituyentes. Y hoy, 100 años más tarde, no podemos considerar satisfecha la conquista por la igualdad de derechos, y en ello trabajamos y en ello trabajaremos. Sin duda reconocemos que han sido muchos los esfuerzos por conseguir el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos, y la entrega de muchos, por ello, la entrega de muchos de ellos a lo largo de la historia. México es un gran país, es una gran nación. A mediados del siglo pasado, en las escuelas se enseñaba, en la primaria, que nuestra geografía representaba un cuerno de abundancia. Se pintaba un mapa de colores fuertes y alegres para representar sus riquezas. No era mentira, no era fantasía, no lo es. Todavía hoy México está lleno de tesoros, y entre ellos están sus valores, sus raíces y sus libertades, por las cuales luchó contra los enemigos, y como reza la letra de nuestro himno nacional, en cada hijo hay un soldado. Ahora diríamos también en cada hija. Pero no pensemos bélicamente. Pensemos que cada mexicana, que cada mexicano asuma la defensa de lo más valioso que tenemos, que son los derechos humanos inherentes a nuestra esencia. Su ejercicio, su disfrute, merece el resguardo y la protección, para lo cual se han creado instituciones nacionales e internacionales como las que ahora representamos. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la de más tradición y antigüedad en América, que garantiza el derecho a conocer, a saber, a educar, a investigar. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la responsabilidad de tutelar el derecho al acceso a la información y a la protección de esos datos personales. Y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que garantiza
custodia y promueve fielmente los derechos humanos en general. Entre estas instituciones se advierte un vínculo común, un vínculo que las une, como a los propios derechos humanos, que como bien sabemos, además de ser universales e indivisibles, son interdependientes. No podríamos concebir el ejercicio del derecho al saber sin el derecho a la información. ¿Cómo concebir la democracia sin derecho a la información pública, sin transparencia? ¿Cómo tener derecho a esta sin libertad de expresión y cómo ejercerla sin violentar el derecho a la privacidad con el respeto a los datos personales? Amparados por nuestras leyes, las de origen interno y las convencionales, contamos con un fundamento indisoluble para el goce y disfrute de los derechos humanos. En la labor cotidiana de informar es necesario advertir aquellos límites que sin alterar los derechos humanos deban aplicarse. No es tarea sencilla. La verdad no debiera tener límites, pero en aras de la interdependencia de esos mismos derechos, se justifican algunas restricciones que deben imponerse por la propia ley para el ejercicio responsable de las libertades. Para una mejor garantía de la democracia, la información pública debe fluir hasta el tope que el respeto a otros derechos humanos requiera. Este seminario pretende ofrecer a los profesionales de la información y de la comunicación los elementos para que sus funciones y nobles tareas puedan realizarse en un marco de respeto. Asimismo, procura fomentar la inquietud entre los estudiosos del derecho para profundizar y reflexionar sobre estos temas que tanto significado llevan. Y antes de terminar, también le doy la bienvenida a la licenciada Denise Guillén, quien es representante en este momento del Consejo Consultivo del propio INAI. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a todos y esperemos que tengamos muy buenos resultados y mucho éxito con el seminario. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Curzán Villalobos por estas palabras y mensaje de bienvenida. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Mónica González Contró, quien nos dirigirá unas palabras. Licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Patricia Curzán Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, académico de esta facultad. Doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario académico de la facultad. Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Querida comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y distinguidos invitados e invitadas que nos acompañan. Agradezco la invitación de las instituciones convocantes a este importante seminario, la labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales. Este foro propone una pertinente reflexión sobre varios derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado mexicano, pero que también deben ser armonizados para su ejercicio. A partir de la reforma constitucional de 2011, los derechos humanos constituyen la columna vertebral desde la cual debe interpretarse todo el sistema jurídico. Ello, desde luego, incluye actividades de interés público como es el ejercicio del periodismo. Esta importante profesión contribuye de manera fundamental a la garantía de derechos esenciales para la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, como lo son el derecho a la información y la libertad de expresión. Pero, desde luego, deben entenderse limitados por otros derechos humanos, como el derecho a una información verdadera, oportuna, objetiva y, desde luego, a la protección de los datos personales. Debe darse, entonces, un delicado equilibrio de principios en el desempeño de la labor periodística. En este sentido, el relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank LaRue, señaló en un informe presentado en 2013 lo siguiente,
Cito: los obstáculos al acceso a la información pueden impedir el goce de los derechos tanto civiles como políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales. Los requisitos básicos de la gobernanza democrática, como la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades públicas o la promoción de procesos participativos de toma de decisiones, son prácticamente inalcanzables sin el debido acceso a la información. Fin de la cita. Es así que el derecho a la libre información constituye la base para la libertad de expresión y opinión, y por tanto, es indispensable para participar activamente en las decisiones públicas que afectan a nuestro país. El derecho de acceso a la información funciona como un derecho estructural para el ejercicio de otros derechos humanos, especialmente aquellos vinculados con la deliberación democrática. Por otra parte, es importante señalar también que el ejercicio periodístico se ha transformado dramáticamente en las últimas décadas. En el mismo informe citado se reconoce que la función periodística no se restringe a quienes se dedican exclusivamente a ello, sino que incluye a quienes informan y opinan a través de diversos medios, incluidas las redes sociales. Ello genera, desde luego, una mayor riqueza en la pluralidad de la información y las opiniones, pero implica sin duda también importantes retos para garantizar el derecho a la veracidad de la información y el derecho a la protección de datos personales. No debemos soslayar tampoco la difícil situación que enfrenta hoy el ejercicio del periodismo en nuestro país. La función de informar se ha convertido en los últimos años en una profesión de alto riesgo. En el informe conjunto del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su misión en México en 2017, se señala con toda claridad que el ataque en contra de las y los periodistas en el contexto de la profunda crisis en materia de seguridad que enfrenta el país, cito, representa hoy la amenaza más directa y significativa a la libertad de expresión en México. Fin de la cita. Ello supone un enorme reto para nuestro país y la condición de posibilidad para nuestra vida democrática. La ecuación es simple. Sin periodismo no hay derecho a la información, sin derecho a la información no hay posibilidad de deliberación pública y sin esta no hay democracia. Es por ello que la labor urgente en la defensa de la vida y libertad de quienes se dedican a esta tarea es imprescindible no solo por la condición de personas titulares de derechos humanos de las y los periodistas, sino por la importante función social que desempeñan. La labor periodística enfrenta hoy nuevas interrogantes. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en el tiempo de las redes sociales? ¿Cómo conjugar la urgencia en la transmisión de cierta información con la necesidad de corroborar la veracidad de la misma? ¿Qué aportaciones puede hacer la labor periodística en el combate a la corrupción? ¿En dónde debe tratarse el límite entre el derecho a la información, el derecho a la intimidad, al honor y a la vida privada? ¿Cómo pueden contribuir los medios de comunicación a la promoción de una cultura de derechos humanos? Esta y otras interrogantes seguramente serán objetos de reflexión en las mesas de este seminario. Deseo entonces que este foro contribuya decisivamente a fortalecer nuestra democracia y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica González Contró por estas palabras. A continuación, cedemos la palabra al maestro Juan Carlos Sánchez Magallán para que nos dé un breve mensaje. Muchas gracias, doctor Luis Alberto González. Por cierto, lo felicito a usted y al doctor Diego, porque son los organizadores de este evento. Lo han realizado con mucha eficacia. Gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, anfitrión de este foro, maravilloso foro, porque es el basamento de las libertades civiles, humanas, inherentes a la vida misma de todos nosotros. La libertad de expresión implica poder comunicarnos y expresarnos libremente, un hecho fundamental para vivir en una sociedad justa y abierta. Es el derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo,
ni injerencias ilegítimas. Todo esto fundamental para nuestra educación. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un saludo al señor rector por conducto de la abogada general. Gracias por su presencia y por ser parte importante de todo esto que aquí se está haciendo. Desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos que aparecen desde la historia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos, ya se ha dicho, de las personas y está protegida por la propia Declaración de 1948 y las leyes de todos los estados que se digan o se presuman democráticos. Esta libertad supone que todos los seres humanos tenemos derecho a expresarnos sin ser hostigados debido a lo que opinamos. Representa la posibilidad real de realizar investigaciones, de acceder a la información y transmitirla sin barreras. La expresión nunca debe ser objeto de censura, ni previa ni posterior a su publicación. Los apetitos han sido siempre enormes, porque los comunicadores, los que somos escribanos en medios escritos y o electrónicos, siempre incomodamos a los detentadores del poder, les estorbamos. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto, es por ello que informar con responsabilidad sí es una premisa fundamental. La legislación suele prohibir que una persona incite a la violencia o al delito, que haga apologías de la discriminación o el odio, o que estimule la guerra. En un país con libertad de expresión no se puede promover el rechazo racial o incentivar los asesinatos. La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa y esta es la garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación social sin que el Estado pueda o deba ejercer un control antes de la emisión. Históricamente hemos vivido cómo el Estado mexicano reprimía a los medios de comunicación. Repito, los apetitos son y siempre están presentes. Desde quien dice que si los periodistas fifís o el hostigamiento y censura que recibió Carmen Aristegui, que por cierto Foro Jurídico distinguió el otro día aquí con el doctor Elías Huerta, y desde donde el Club de Periodistas del que soy parte, con Celeste Sáenz de Miera, la distinguimos varias veces con premios nacionales de periodismo. Pero repito, ahí están las pruebas de cómo los comunicadores somos objeto de hostigamiento, incomodamos al poder, y es por ello que este foro cobra muy especial importancia, porque los tiempos actuales no están exentos del autoritarismo en la censura y o en la prohibición por distintos medios para callar y acallar a los comunicadores. Resulta increíble que en un país como el nuestro, que sabemos que está lleno de violencia, de pobreza, de impunidad, exista un sistema de protección a los periodistas y a los defensores de derechos civiles que impulsó hábilmente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y que tengamos que tener un sistema para quienes nos atrevemos a decir la verdad, a decir las omisiones y a señalar las omisiones y o las acciones de los gobernantes. Es verdaderamente triste y lamentable que en un país que tiene una historia constitucional y al que le ha costado muchas vidas desde su historia misma, su andamiaje constitucional, 57 y la división del poder, 1910 y la Constitución, donde 1 millón de hombres fallecieron, y que pasados siglo y medio sigamos con este tipo de temas porque los apetitos, repito, son verdaderamente insaciables.
ahora que tenemos una mayoría avasalladora en el Congreso de la Unión, es importante señalar que los ciudadanos, los electores, los habitantes del país, no se les dio un cheque en blanco para hacer lo que les venga en gana. Hay un, repito, andamiaje constitucional y deberán ser respetuosos de esto. Peligran no solamente la libertad de expresión, sino peligra también el sistema autónomo de instituciones en nuestro país que nos hemos dado. Y hay que decirlo con todas sus letras. Puede ser molesto y resultar molesto, pero esa será la pelea. Por eso celebro, señor director, doctora Patricia Cursaín, muchas gracias, doctor Víctor Garay, este tipo de eventos, porque solamente es revisando y alzando la voz, como habremos de llamar la atención de los excesos de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Juan Carlos Sánchez Magallán. A continuación, cedemos la palabra al licenciado Luis Raúl González Pérez para que nos dirija un mensaje. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Nuevamente tengo la oportunidad de estar aquí en mi casa, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en particular en mi Facultad de Derecho. De aquí soy egresado y me da mucho gusto que mi facultad tenga estos espacios y brinde la oportunidad a actores importantes como son los medios de comunicación para tener estos eventos, pero también, sobre todo, a los jóvenes aquí presentes. Lo he dicho siempre, la formación, desde luego, mayormente está en las aulas, pero se complementa con estos eventos donde se tiene la oportunidad de escuchar otras voces, de contrastar las opiniones, porque la esencia de la Universidad Nacional Autónoma de México es eso, la pluralidad, el diálogo, la discusión, dentro de los principios de tolerancia. Por eso, muchas gracias, señor director, y siempre digo, y ya me han escuchado mucho, mi jefe académico, y siempre digo, nada más en lo académico, porque el ombudsperson es autónomo. Me da mucho gusto también saludar a quien tuvo esta idea, me parece que fue muy importante, y quien nos convocó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la universidad a través de la Facultad de Derecho. A mi amiga, la doctora Patricia Cursaín. Ella fue quien ideó esto y quien nos dijo de la importancia que tenía tener este evento, donde podíamos reflejar la libertad de expresión, el acceso a la información, los datos personales, desde una perspectiva de derechos humanos. Muchas gracias, Pati, por la confianza. Saludo a la abogada general de la UNAM, pero también consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre con sus aportes al interior del Consejo. Muy importante la visión que se pueda dar hacia las tareas que rigen al organismo desde la academia, como lo hace la doctora Mónica González. Al secretario general de la facultad, Víctor Manuel Garay, y a Juan Carlos Sánchez Magallán, que tiene dos cachuchas aquí, como académico, pero también desde el periodismo, desde el Club de Periodistas. Y saludo a todos los académicos aquí presentes a través de mencionar a Everardo Moreno, catedrático de esta facultad y amigo. También saludo a la secretaria académica de la facultad, Marquina, muchas gracias. Y saludo al doctor Elías Huerta Cijas, aquí presente. Y saludo a la abogada Rosa Aurora García Freire, que nos acompaña aquí. Y no podría dejar de agradecer, también sumarme al agradecimiento de quienes operativamente trabajaron para este evento. Quisiera mencionar a alguien que no está aquí, Edgar Corso, que lo distrajo desde el 14 de octubre la atención al éxodo migrante de Centroamérica, y está ya comisionado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que estuvo atento a la coordinación de este evento con Diego Guerrero,
por parte de la Facultad de Derecho y por parte del INAI, por parte directamente designado por Pati Cursain, a Luis Alberto González. La libertad de expresión, ya se ha dicho aquí, es pilar del sistema democrático de cualquier país. Sin ella no existe la posibilidad de opinar, criticar, debatir. La libertad de expresión es indisoluble de la democracia y agregaría del conjunto de derechos humanos que un Estado y una sociedad democrática deben sostener. La Carta Interamericana de Derechos Humanos establece que entre los indicadores para medir el grado de desarrollo de un país está el respeto a los derechos humanos, pero también dentro de estos el respeto a la libertad de prensa. En el Estado social y democrático de derecho, esta libertad, la de expresión, es fundamental. Constituye la condición indispensable para la dignidad de la persona y para el desarrollo social del conjunto, de la colectividad. De ahí que las condiciones bajo las cuales se ejerza esta libertad y los demás derechos depende de las circunstancias con que las instituciones democráticas permitan su realización. En su dimensión individual, recordemos que tiene dos dimensiones la libertad de expresión, la individual y la colectiva. En la individual, garantiza la autonomía del gobernado y en su vertiente social, la democracia representativa, ya que privilegia la transparencia, la buena gestión pública y el ejercicio de derechos constitucionales en ese sistema democrático. En esta doble naturaleza es que se exige su máxima protección al implicar la libertad personal y el pluralismo ideológico. De manera particular, conocer a través de la prensa el desempeño de los servidores públicos y de los dirigentes políticos con plenitud y oportunidad hace posible, como se indicó, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el auténtico control ciudadano. Aunado a ello, la institucionalización de la transparencia y el acceso a la información ha venido a establecer las bases de un gobierno obligado a documentar su labor diaria y fomentar la apertura hacia el escrutinio social. Hoy los archivos juegan un papel importante en el acceso a la información. Hoy la función pública se tiene que documentar. La persona que tiene una posición política o de trascendencia pública debe recibir un tratamiento diferenciado, justamente al someterse de manera voluntaria al examen y a la crítica colectiva. Las críticas son parte de la vida democrática. Esos motivos justifican salvaguardar la expresión, difusión y circulación amplia de ideas, datos y opiniones sobre los distintos asuntos públicos, especialmente porque además previene la corrupción. Un antídoto contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas, que son también atributos de una sociedad democrática. La transparencia y el acceso a la información pública constituyen la respuesta institucional y democrática para favorecer la rendición de cuentas, proyectar luz a las acciones de gobierno y fortalecer el Estado democrático de derecho. Recordemos, y aquí está el puente, que el INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción. La vigencia de los derechos vinculados a la libertad de expresión requiere que las personas cuenten con la información necesaria y adecuada para que estén en posición de tomar decisiones informadas, razonadas y en consecuencia verdaderamente libres. En razón de ello, los medios de comunicación tienen la innegable responsabilidad ante la sociedad al ser el recurso básico al que acude un número importante de personas para buscar información y con esa información generarnos nuestra opinión. En el ámbito de la protección y defensa de los derechos fundamentales, el ejercicio responsable de esta libertad, la de expresión, adquiere una gran relevancia, sobre todo cuando estamos ante un caso de violación grave a los mismos, pues en la medida en que se proporciona a la sociedad
y ya se decía aquí, objetiva y veraz, no especulativa, se contribuye de manera directa a hacer efectivo el derecho a la verdad. ¿Qué entendemos por veracidad? Veracidad es contrastar la información. Veracidad es tener una debida diligencia al informar. Es informar con responsabilidad. Es un derecho. Y es un derecho que se ejerce mayormente por quienes hicieron de su profesión el ejercicio de una de las libertades fundamentales, la de expresión. Pero conlleva también la obligación y la responsabilidad de informar verazmente. Porque a los medios les compete transmitir información e ideas sobre asuntos de interés general en forma oportuna, como decía yo, veraz y confiable. Porque la sociedad necesita tener información, como decíamos, para generarse una opinión. Una sociedad desinformada es sin duda una sociedad menos democrática, menos transparente. Por eso es obligación el que se pueda garantizar estos derechos. Por otro lado, frente a la transparencia y la rendición de cuentas, también está el que se deba respetar la protección o se deba respetar la privacidad. Es decir, tenemos una libertad, pero ningún derecho humano es absoluto. Tiene límites. El límite es no dañar derechos de tercero. Y por eso la protección de datos personales es una herramienta para garantizar el derecho a la privacidad. El derecho a la protección de datos personales consiste en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar esa vida privada. En algunas ocasiones, al ejercer el derecho a la información, se ha generado que el uso de datos personales no sea el adecuado o el deseado por el titular de estos. A consecuencia de ello, se violan derechos a esa privacidad, transgrediendo precisamente otro derecho también protegido por la Constitución. Las personas se encuentran protegidas en su vida privada, por lo que podrá hacerse valer sus derechos de la personalidad, entre los que se encuentran la intimidad y el honor, frente a opiniones críticas o informaciones lesivas. ¿Cuál es la solución ante esta colisión, posible colusión entre derecho de acceso a la información pública y el derecho a la privacidad? Desde luego hay que partir del principio que está en el artículo 6 constitucional de máxima publicidad. Pero su límite es los derechos que solamente pueden estar en el ámbito propio de cada persona. ¿Cuál es la solución y la herramienta jurídica? La ponderación de derechos. En cada caso se tiene que hacer un análisis de cuál derecho puede ceder, restringirse sin afectar ese núcleo en aras de un interés jurídico mayor. Esa ponderación, repito, a partir de principios ambos constitucionales, se tiene que hacer cotidianamente. Por eso también, y es parte del objetivo de este evento, tener periodistas mejor preparados es necesario para un periodismo de calidad, libre e independiente, que sea digno de credibilidad y con relevancia para informar en un contexto difícil y para cuestionar, lo decía el licenciado Juan Carlos Sánchez Majema, cuestionar a los gobernantes. No obstante, también hay que decirlo, esta importancia que tienen los periodistas para informar. Han recibido consecuencias por informar. Se les hostiga, se les intimida, se persigue, están las llamadas telefónicas a distintas horas, están las afectaciones a sus bienes patrimoniales, sus vehículos, daños en propiedad ajena, pero está también la desaparición de los comunicadores y peor aún, la muerte. Llevamos del 2000 a la fecha 140 periodistas privados
de la libertad. Esta forma de afectar la libertad de expresión, ¿qué conlleva? No solamente la amenaza o la privación de la vida a quien la resiente, sino la intimidación a otros comunicadores, porque el mensaje es para todos. Por eso, porque lo que se busca es acallar la libertad de expresión. Por eso debemos condenar este tipo de agresiones. Y déjenme decirles, los medios de comunicación tienen en el derecho fundamental de acceso a la información pública el mejor vehículo para documentarse en la información que dan a conocer. Realmente es un derecho humano fundamental para la vida democrática del país. Ya se citaba que el derecho a informar significa no solamente expresar lo que pienso, sino buscar y recibir información. Por eso, los medios de comunicación tienen en el acceso a la información una herramienta valiosa para generar información en beneficio de la colectividad. Entendamos que los medios de comunicación son de una importancia mayúscula porque son pilar en la democracia de un país. Pero también, como lo decía yo, constituyen en el ejercicio profesional, constituye una responsabilidad, informar ética y profesionalmente. Ya no voy a hacer alusión a lo que ha sido la revolución tecnológica, porque ya fue referida aquí en la mesa. Pero no hay distingo. Cualquier vía para informar tiene que tener estos atributos: informar veraz y éticamente. Concluyo que ante los agravios que se han venido sucediendo, y ya se hacía referencia, no basta con que tengamos, y sí, desde la Comisión Nacional impulsamos la constitución del mecanismo de prevención de agresiones a periodistas y defensores civiles. Pero estos mecanismos ayudan, pero no resuelven el problema de las agresiones. Lo que lo va a resolver es fortalecer nuestro Estado de Derecho. ¿Y cómo fortalecemos nuestro Estado de Derecho? Cumpliendo la ley y evitando que haya impunidad. En el momento que se procese y sancione a quien agrede y atente contra los derechos de los comunicadores, es decir, estaremos combatiendo la impunidad y por ende atacando las bases que generan condiciones para que se sigan violentando los derechos. Nuevamente concluyo agradeciendo al director de la Facultad de Derecho, a la doctora Patricia Cursain, el que junto con la comisión hayamos impulsado este evento. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al licenciado Luis Raúl González Pérez por este mensaje. Por último, cedemos la palabra al doctor Raúl Contreras Bustamante para que nos dirija unas palabras e inaugure formalmente este evento que nos convoca. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Señores representantes de los medios de comunicación, distinguidos alumnos, todos que se han inscrito a este seminario de actualización de conocimientos que convoca la Facultad de Derecho, permítanme en primer término agradecer a nombre de la comunidad de la Facultad de Derecho a dos grandes instituciones, a dos grandes órganos constitucionales autónomos que se han puesto de acuerdo para que se lleve a cabo en las aulas de esta facultad este seminario sobre la labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales, organizado
por el INAI y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dos muy distinguidos miembros de esta comunidad, pues no es casualidad, ¿verdad?, que hayan pensado en su facultad. Gracias, Pati Cursain, gracias, Luis Raúl González, por haber traído este foro a la mejor facultad de Derecho del país y del mundo de habla hispana. También hay que un poco aprovechar la presencia de los medios. Muchas gracias por tu presencia, Mónica González, a tu facultad. Juan Carlos Sánchez Magallán, también muy distinguido profesor de esta facultad. Denise Guillén, bienvenida a tu facultad. Lo mismo a tu facultad. Rosa Aurora García de González Pérez, bienvenida. Miren ustedes, la primera de las conferencias pues ya la dio Luis Raúl. La verdad es que dio tantas definiciones que vi que muchos de los asistentes al evento de inauguración ya están tomando notas, así que aprovechemos que este seminario se va a desarrollar en esta facultad y que es un taller teórico-práctico dirigido a periodistas y a aquellas personas dedicadas a la labor de la comunicación, para que los alumnos de esta facultad entren como oyentes a las conferencias que se van a desarrollar hoy y mañana, porque la verdad es que van a estar muy ricas. Miren ustedes, el conjuntar dos grandes derechos en un solo seminario, tratar de explicar cuál es el contenido filosófico de estos conceptos, pero al mismo tiempo el tratar de crear un cambio cultural en la manera de ejercer el periodismo y en la manera de ejercitar el derecho del acceso a la información es de suma importancia. El periodismo, como lo dijo Luis Raúl, en nuestro país es una profesión que se ha catalogado de alto riesgo. México tiene el nada honroso lugar reconocido por esta organización que se llama Reporteros Sin Frontera, de ser el país más peligroso para el ejercicio del periodismo de los países en donde no hay conflictos bélicos. Es todo un reto, y el que podamos entrar al análisis de cuáles son las causas de este riesgo inminente, de este peligro inminente, y tratar de generar conocimiento para difundirlo al resto de la ciudadanía, creo que va a ser uno de los trabajos más importantes del seminario. Porque una de las misiones que tiene esta universidad y esta facultad es generar conocimiento para poder difundirlo después a la ciudadanía. Y esperamos que esto se pueda lograr en este seminario, pues porque el periodismo no puede verse amenazado y no puede dejar de ejercer su importante función de ser un mecanismo de control del poder por el temor a ejercerlo. Quienes ejercemos el periodismo, y déjenme hablar en primera persona, pues tenemos ahora una época en donde nosotros exponemos en los medios nuestra opinión, criticamos, proponemos, alertamos, suscribimos nuestro artículo y después a veces somos víctimas de una serie de ataques en los comentarios electrónicos que se abren en la página de personas que utilizan el anonimato para la crítica. Entonces es un contrasentido. Una persona que tiene el valor o que tiene la opinión para expresarla, de criticar al poder, y que suscribe su opinión y la publica, pues y la firma, y además que queda ahí escrita para el futuro, porque lo que se escribe no es como las palabras que las lleva el viento, pues somos víctimas a veces de ataques, y déjenme decirles, no siempre ataques simplemente de alguien que opine distinto, sino muchas veces nos damos cuenta que a veces somos víctimas hasta de una campaña, porque viene una serie concatenada de opiniones muy parecidas y que además muy difícilmente se pueden incluso rastrear, porque uno trata de establecer comunicación con esa persona y nunca contesta, porque
viene y además desde la firma viene con un nombre anónimo, con un nombre chistoso o sugestivo. Esto creo que desde luego pues nos tiene que llevar a la idea de que tenemos que aprender en México a ejercer y a defender el ejercicio del periodismo. Yo me uno también al homenaje sincero a los periodistas privados de la vida que han sido víctimas de la violencia por haber ejercido su función social. Creo que es algo que nos tiene que indignar y que no podemos nosotros dejar pasar. ¿Por qué? Pues porque el periodismo tiene que ser un factor real de poder. Lo es. Está reconocido. Antes se le decía que era el cuarto poder, no sé ahora con tantos poderes nuevos que se han creado cómo esté clasificado, pero desde luego que el ejercicio del poder, como lo decía Luis Raúl, es un derecho fundamental. Es decir, la libertad de prensa es un derecho fundamental. El periodismo tiene que ser libre, independiente, plural y es un elemento indispensable para cualquier sociedad que quiera llamarse democrática. Esto lo tenemos que aprender a entender. Es muy sabido, como lo dijo Sánchez Magallán, que desde el periodismo se incomoda el poder. A nadie le gusta la crítica y a veces es una miopía porque en la crítica, desde el periodismo serio, puede venir una buena llamada de atención hacia el poder para corregir un rumbo o para ser alertado de algo que se está cometiendo, a veces ni siquiera por quien ejerce el poder, sino por los colaboradores que lo rodean, y es un ejercicio que bien utilizado y con sensibilidad puede ser un elemento incluso que ayuda al buen gobierno. La crítica, aunque sea destructiva, siempre es una llamada de atención de que algo se está haciendo mal desde el ejercicio público y creo que esto debería de ser entendido. Nosotros hemos visto que pues, la tentación a ejercer el poder de manera omnímoda, de manera absoluta, pues hace que muchos gobiernos, incluso electos democráticamente, se conviertan en intolerantes a la crítica y a la prensa libre. Tenemos casos como el de Donald Trump o el del presidente filipino Roberto Duterte, que critican desde el ejercicio, desde su poder a los medios. Yo recuerdo haber leído hace años en aquella crónica del poder de Luis Espota la opinión novelada, pero que estoy seguro que algún periodista, presidente lo dijo, de que desde el poder un presidente tiene que saber ser muy equilibrado en sus expresiones. Si un presidente critica o alaba desde el poder, puede ser responsable de que alguien se vuelva rico o de que alguien muera asesinado. Porque alrededor del poder no sabemos cuáles son los efectos que se generan cuando un presidente critica a un periodista, cuando se queja de un medio o cuando se burla de alguna opinión, porque habrá mucha gente interesada en quedar bien con él, que a lo mejor trata de simpatizar con el presidente y manda a callar a esa voz o a ese medio. Es muy delicado que desde el poder no se entienda que la libertad de prensa es un derecho y es una obligación del Estado respetar. Restringir, limitar o amenazar el ejercicio del periodismo en nuestro país es incompatible como modelo democrático que deseamos para México. Es indispensable, pues, y alabo que este seminario lo esté tratando, pues que una sociedad mal informada será todo menos una sociedad democrática. La impunidad también es un tema que tiene que ayudar al ejercicio del poder. Hemos visto en las últimas fechas que los periodistas no solamente son ultimados por su ejercicio de crítica al gobierno, sino también ultimados por su ejercicio de denunciar la corrupción, de denunciar los delitos, de denunciar el narcotráfico. Creo que ha habido más periodistas asesinados ligados a la delincuencia organizada que por una relación directa de reacción desde el poder público.
Así que también, ojalá en estas conferencias que se van a desarrollar en este seminario, se pueda tocar el tema de cómo quienes ejercemos el periodismo tenemos que crear opiniones para informar y para obligar a que el gobierno garantice nuestras actividades de una manera eficaz. No simplemente la denuncia de lo que ya pasó, sino tenemos que encontrar la manera de que el ejercicio de este derecho se pueda desarrollar con toda libertad. En esta facultad nosotros enseñamos a los jóvenes a ser primero ciudadanos y luego buenos juristas. Y como tal, les enseñamos que todos los derechos tienen aparejada una obligación. Les enseñamos y les explicamos que somos la generación en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido. Eso sí, no lo podemos negar. Nunca en la historia de la humanidad había habido una generación como la que tenemos nosotros con más derechos. Pero creo que también se nos ha olvidado enseñar que entre más derechos, más obligaciones. Y esto también vendrá pues ligado al segundo de los temas del seminario. Qué bueno que el ejercicio del periodismo serio, reflexivo, de fondo, utilice al acceso a la información, al INAI como un vínculo que permita ayudar a la labor periodística. Le preguntaba yo a la comisionada Patricia Cursain qué cantidad de las solicitudes que se piden al INAI terminan en una nota o en un reportaje periodístico. Y me decía que no siempre es posible valorarlo porque las solicitudes que se hacen al INAI se hacen a veces con seudónimos, que muchas veces se ve reflejado en los artículos o en los editoriales, la información que se generó. Pero qué bueno que se haga. Qué bueno que el periodismo también aprenda a ejercer sus derechos junto con sus obligaciones, porque como lo decía el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que ejercer estos derechos con responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad de un periodista, de un reportero? Informar de manera objetiva y veraz. La objetividad y la veracidad terminan siendo una responsabilidad, una obligación de quien ejerce, de quien utiliza un medio de comunicación para expresarse, porque tiene una fuerza, tiene un poder esa acción. Y si no se hace con objetividad, con veracidad, con datos duros, con investigación, como puede ser este instrumento de consulta al INAI, pues entonces caemos en esta costumbre también de estas épocas de las noticias falsas, de los fake news, en donde hemos visto una sociedad donde proliferan las noticias falsas, donde se genera a veces con intereses electorales, políticos, publicitarios, una noticia sabiendo que es falsa para generar un efecto y para obtener un lucro o un beneficio de carácter social o político. Y eso no es periodismo. Yo creo que tenemos también que aprender a dignificar lo que es el ejercicio del periodismo. Es un cambio cultural. El que nosotros le enseñemos a la ciudadanía que es su derecho estar informada. Su derecho de estar informada por los periodistas y también su derecho de acceder a la información oficial que a través de instrumentos como el del INAI. ¿Por qué? Pues porque quien está en el gobierno es nuestro mandatario, nuestro servidor. Es como pongo yo en clase el ejemplo de una persona que contrata a un abogado para un divorcio y le pregunte, oiga licenciado, ¿cómo vamos en el divorcio? Y el abogado diga, no le puedo informar porque es secreto, porque la estrategia del juicio nos podría fallar. Bueno, sí, por eso, pero es mi juicio. ¿En qué vamos? No, después de que termine le digo. No le puedo decir ahorita porque no se lo vaya usted a decir a la contraparte. Bueno, pues digo, a ver, si yo hago mal uso con la información es mi problema. Yo lo estoy contratando a usted para que me lleve mi asunto. Esa es la relación que hay entre el ciudadano y quien está en el gobierno. Quien está en el gobierno, quien ejerce una responsabilidad, quien está al frente de una institución pública, tiene la obligación de informar qué se está haciendo con los recursos y con las facultades que se le concede a alguien.
Este es un cambio cultural que hay que hacer y creo que todavía no ha sido suficientemente permeado en la ciudadanía. Muchas veces, y lo sabemos quienes estamos al frente de instituciones públicas, el acceso a la información, lejos de servir para que la ciudadanía esté enterada, para que los medios accedan a la información pública, pues a veces sirve entre los mismos compañeros de trabajo para estar generando conflictos internos o para denostar a las propias instituciones, y eso es un mal ejercicio de un derecho. Ojalá y podamos ir con el tiempo corrigiendo todas estas cuestiones. No me quiero extender, qué bueno que tengamos esta unión entre periodismo y academia. La academia también tiene que ejercer en su opinión también objetiva y veraz, pues una opinión que puede llegar a contrastar contra las políticas públicas que se estén haciendo, pues la academia tiene la obligación de hacerlo. La universidad es un faro que conduce a la sociedad y por eso nosotros les reiteramos nuestro agradecimiento de haber escogido esta facultad para esta inauguración y para desarrollar este trabajo, y simplemente decir que, como decía Karl Lowenstein, sin el ejercicio de estos derechos podemos correr el riesgo de aquella frase que decía que el poder corrompe, y cuando el poder se ejerce absolutamente, corrompe absolutamente. Muchísimas gracias. Y sin más, me permiten, voy a hacer la declaratoria inaugural. Siendo las 10:45 horas del día 29 de octubre de 2018, a nombre de la Facultad de Derecho, declaro formalmente inaugurado el seminario La labor periodística desde la perspectiva de derechos humanos, acceso a la información y la protección de datos personales. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a la Facultad de Derecho y hago votos por el éxito de este seminario. Muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.